Y no me deja ver. Bueno, en este caso van a hacer un injerto en esa parte del talón. No es una zona adecuada para poner injertos, pero bueno. Se está haciendo la limpieza quirúrgica del injerto. Mejor dicho, se está haciendo la limpieza quirúrgica de la zona donde se va a colocar el injerto. Miren con con un aparato Romo, que es el mango del bisturí. Solamente para retirar el tejido de granulación, básicamente. Que no está tan bien tampoco, ¿no? Pero bueno. Han escogido tomar piel de la pierna. No es la mejor zona. Será porque es varón, ¿no? De repente por eso. Pero... igual. Están más o menos viendo el tamaño que van a tomar de piel, de área de piel. Van a usar un dermátomo, ese es un dermátomo. El ancho está guiado por esta parte y acá tiene como una especie de un graduador del grosor de la piel. El ancho y el grosor, ¿no? Esa es la hoja, del dermátomo. ¿No? Están tomando la piel. Nótense que le han puesto acá parafina para que pueda deslizarse mejor el dermátomo. Ya, más o menos así es lo que debe quedar cuando se toma piel parcial. Ahora, esto también es similar a una quemadura de segundo grado, más o menos así de este tipo, el aspecto. Miren la piel acá ya le han hecho unas ranuras, unas perforaciones. Lo han puesto encima de una gasa. Y están colocándolo encima del lecho. Ha sido muy ancho, digamos. De repente hubiera sido un poco más angosto, pero bueno. Están suturando al parecer con cádmico. Van a fijar el injerto. Como ustedes ven, el injerto está bien adherido en el lecho. Van a ponerle puntos tipo surgié.
y después van a ponerle gasas para hacerle como una especie de envoltura para fijarlo con vendas elásticas también. El paciente tiene que estar en reposo absoluto por lo menos una semana. Ese es un injerto más o menos en nuestro medio, diríamos, ¿no? Ahora, hay otra forma de tomarlo más sofisticadamente. No respondes. Bueno, vamos a ver. Doctor, creo que ese es el mismo. Sí, ese es el mismo. No, hay otro. Vamos a buscar acá. No está. Este de acá. Este ya tiene, es más, un poco más complejo porque ya usan otros equipos un poco más. ¿Sabes cuál es la cualidad más seductora? Más, diríamos, más equipos más sofisticados, ¿no? Ya, entonces, vamos a ver acá. Mire, una zona para injertar debe estar así, en esas condiciones, de esa característica. ¿Ya? Y se están tomando las mediciones del área. Es una úlcera en la pierna. ¿Sí? Está en la pierna, están tomando las mediciones. El ancho y el largo. En este caso han elegido como zona donante el muslo. Así debería ser. Están poniendo parafina para que corra bien el... Están tomando las medidas primero y después van a poner parafina para que corra bien el dermatomo también. Están lubricando la piel para que se desplace el dermatomo. Ese es otro tipo de dermatomo, como ustedes ven. Este es el graduador del grosor. Ese es el ancho. El ancho va a estar determinado por estas láminas que lleva. Son unas láminas. Hay diferentes tipos de dermatomo, ¿no? Están tomando la piel. Doctor, ¿y siempre se ha utilizado el dermatomo o...? Es mejor, pues, es mejor. Porque ya la toma es más uniforme, miren. Miren, manualmente es un poco difícil lograr algo así. Y esta zona es importante. Esta zona depende, nosotros por lo menos le damos más importancia a esta zona donante que a la zona donde se va a injertar. ¿Por qué? Porque esta es una lesión que nosotros estamos causando. Esta lesión no tiene por qué complicarse. Esto debe epitelizar, escuchen bien, reepitelizar espontáneamente y en el mejor de los casos quedar con cierto cambio de coloración nada más. Si se sale, si se contamina, si se complica, puede terminar con cicatrices incluso. Y a veces hay que necesidad hasta de poner un injerto. Miren acá, esto es lo que les quería decir. En este caso, en la zona donante están colocando un seno injerto de piel porcina, fresca. ¿Ya? De esa forma van a hacer que esa zona esté en mejores condiciones para que se reepitelice espontáneamente y con más velocidad. Ahí está la piel. Ahora la piel también lo han puesto, como ustedes ven, en esta lámina. Es una lámina que se llama dermocarrier. Una lámina de polipropileno, miren.
esto. Encima de esto van a estirar la piel. Esa lámina más o menos, bueno, a ver, el seno injerto de piel porcina está más 1.500 soles. Esta lámina está más o menos en 500 soles también. Y lo van a pasar por este aparato que se llama un expansor o mallador de piel. Este aparatito cuesta como, claro que sirve para varias cirugías, ¿no? Pero está costando como $30,000. Están mallando la piel con ese aparato. Es un rodillo prácticamente. Con cuchillas. ¿Ya? Si ustedes notan, el largo está bien, pero el ancho... Entonces con el mallado hace que esta piel pueda alcanzar para toda la herida. Están fijando la piel con grapas. Miren el mallado. Este mallado va a tener doble función. Primero, que va a hacer que la piel alcance para toda el área. Y segundo, por esas perforaciones va a drenar el seroma o hematoma que pueda estar presentándose o produciéndose. Porque siempre es una herida cruenta, ¿no? Y como ustedes ven, en este caso no es necesario que la unión del injerto con el borde de la herida sea vis a vis. Lo que no ocurre con un injerto de piel total, donde tiene que ser la unión pues vis a vis para que no haya problemas de cicatrización. Están poniendo grapas. La grapa, una grapadora también, más o menos en este caso, está costando como $350, o sea, 1.000 soles, digamos. Vayan sumando. Ya. Ahora le están poniendo encima del injerto, del autotrasplante, del autoinjerto, le están colocando una lámina de seno injerto o de piel porcina, igual que en la zona donante. Más cantidad de plata. Y encima le van a poner estas esponjas, porque le van a poner una compresión con terapia de presión negativa. Están colocando las esponjas encima del injerto. En este caso vemos que no hay gasas, ¿ya? Están sellando todo eso con esas láminas herméticamente para que haya vacío. Ya, ahora le están haciendo una perforación en este sitio para poner la válvula por donde va a aspirar. Eso se llama el BAC o terapia de vacío o compresión negativa. ¿Ya? Miren, ahorita van a ver cómo cuando empieza a funcionar el aparato de succión, esto se va, digamos, chupar, ¿no? Miren. De esa forma hacen que que el injerto se adhiera bien en el lecho cruento, que no haya espacios muertos y todo lo que pueda drenar a través de las perforaciones pueda ser aspirado por este aparato, ¿no? Este es el aparato que va a ser el vacío. Este se llama
Entonces, el original que empezó hace varios años es el BAC, ¿no? Se llama BAC. Ahora ya hay otras marcas también. Entonces, de esa forma se puede solucionar un problema, pero como ustedes ven, el costo va a ser más caro, ¿no? ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces continuamos. Doctor, Sí. una pregunta. ¿Sí existe un límite, sí, no, se puede decir, científico para meter la piel ahí al rodillo, o sea, lo máximo posible, o solo lo sabe el especialista, ¿no? Al verlo ya muy estirado ya ahí para. No entiendo. ¿Te refieres al mallado o te refieres al tamaño de la piel que se ha tomado? Al tamaño, ¿no? Él lo sacó muy pequeño, pero ya después lo metió a ese aparato que parece un rodillo. No. Eh, A ver. El largo ha sido el del tamaño de la herida. En el ancho sí ha habido discrepancias entre el tamaño que tomó y el ancho de la herida. Pero se subsanó porque se usó el expansor de piel o mallador de piel. Este mallador, pues, puede usarse, hay de varios, digamos, varias medidas. Uno que es de 1 a 1,5, que parece que ha sido en este caso el que se usó. Hay otro de 1 a 2 y otro de 1 hasta a 3, creo, pero no es recomendable los demás porque son muy delgaditos y hay el aspecto que va a tener el injerto o la zona injertada. Va a ser algo inestético porque va a parecer una piel de una serpiente, así con esas zonas. En esas zonas libres, en esas zonas vacías de la malla, eso también tiene que cubrirse y de ahí y se cubre con repitalización por migración hacia los costados, ¿no? De cada isla de dermis y epidermis va a migrar los queratinocitos y de esa forma van a cerrar esas perforaciones que está dejando la expansión de la piel. ¿Ya? La finalidad de esto es para no tomar mucha área, ¿no? De esa forma ya se toma menos área de zona donante y se puede cubrir una zona más amplia. Eso se usa también cuando hay quemaduras grandes, de grandes extensiones que hay que cubrir, ¿no? Y a veces no se tiene tanta piel como para poder cubrir todo. ¿Ya? ¿Entendiste? sí, doctor, pero es igual de efectivo que tomar un injerto así del mismo área de la Claro, sí, lesión, por sí, no ejemplo, hay problema. en Si el todo está, primer si todo video. está bien, no hay mayor problema. La única diferencia, como digo, es al final ese aspecto un poco mallado que va a tener, ¿no? La zona injertada. Al final siempre va a haber se va a notar ese cuadriculado que hay de la revitalización. Bueno, entonces vamos a ver lo de colgajos, ¿ya? Doctor, disculpe, ¿y el injerto también se puede colocar fragmentado o siempre es un solo También hay algunos, bloque directamente? antes se ponía como estampillado, ¿no? Se ponía, cuando a veces no había mucha piel para cubrir una zona. Ejemplo, tenemos una zona para cubrir así, y tenemos solamente piel para cubrir toda esta zona. Entonces a veces algunos lo cortaban en pedacitos, como unas estampillas, y lo colocaban con una distancia más o menos de 1 centímetro entre cada estampilla, y de esa forma podían cubrir más áreas. Pero también el riesgo de que se pueda movilizar en esos casos también es alto, porque son pequeñitas segmentos de piel, ¿no? Entonces, y el aspecto,
el acabado al final, el estético, tampoco no era muy aceptable, que digamos, era un poco desagradable, ¿no? Y a veces en algunos sitios donde el injerto no funcionaba o se movía, ya se formaban cicatrices también. Pero sí, también es una opción. Doctor, en el caso haya una quemadura facial, ¿en dónde se suele, o sea, si el cuerpo está íntegro, no tiene ninguna quemadura, ¿de qué parte más que nada se suele coger para poder poner un injerto a la cara? En pie, en cara, generalmente no se usa injerto de piel parcial. Si se va a usar injerto, tiene que ser de piel total. Y de la zona más... Lo ideal es buscar una piel semejante al lugar o a la zona donde se va a cubrir esa zona, esa lesión. Entonces, la zona más próxima a las lesiones es la que tiene características similares a la piel o parecidas. Entonces, en este caso, si es cara, pues tendría que ser de la zona retroauricular, de la zona, a veces supraclavicular también, pero tiene que ser piel total. ¿Ya? Y cuando a veces se necesita ya más amplias, áreas más amplias, por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de una señora que trabajaba en relaciones públicas en Wong hace muchos años. Se quemó iba en una moto, creo, la atropelló una moto. La cuestión es que el mufle de la moto le quemó de la cara, incluyendo los dos párpados y la zona de la mejilla. Y entonces era una quemadura de 3er grado y tuvimos que tomar piel, pero como el área era amplia, tuvimos que usar su brazo, la zona interna del brazo, tomar piel total y colocarle esa piel, y con eso se pudo arreglar bien el asunto. La señora casi quedó sin mucho estigma, porque ella estaba muy preocupada, porque ella era de la imagen institucional de la tienda y quería quedar bien. Entonces, felizmente quedó muy bien, estuvo muy agradecida. Pero de esta forma podemos solucionar ese problema. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a ver lo de los colgajos, ¿ya? Bueno, solamente para ustedes principios básicos. Este es el logo de nuestro servicio de cirugía plástica de Valiente. Los colgajos, hay diferentes variedades, diferentes tipos y del gusto de cada cirujano, ¿no? Pero también hay algunas pautas que tienen que tenerse en cuenta. Miren todas las variedades de colgajos que pueden haber, ¿no? De avance, de rotación, de traslación, de transposición, etc. ¿Qué es un colgajo? Son segmentos de tejido que se van a desplazar de un lugar que se llama área donante a otro que se llama el área receptora. Provisto, esto es muy importante, en todo momento de una base y o pedículo vascular o básculo nervioso que lo va a unir al resto del cuerpo. Vendría a ser como una lengua de tejido. ¿Ya? Entonces, siempre yendo de lo más simple a lo más complejo, ¿no? Para solucionar los problemas. Para hacer colgajos hay que planificar cuidadosamente para que no quede muy corto el colgajo, entonces va a quedar con tensión y no va a cumplir la función porque se va a necrosar o va a haber resistencia. Entonces, cuando se trata de colgajos de tipo random, o sea que uno no sabe qué tipo o cuál es su vascularidad o de dónde le está llegando su irrigación, esos colgajos tienen que tener una relación de 2:1 en relación a longitud y base. Es decir, si yo necesito un colgajo de 10 centímetros de largo, su base no puede ser menos de 5. Si no, va a haber riesgo de necrosis cuando son colgados de tipo random o al azar. No se sabe por dónde le llega su irrigación.
Es importante también conocer el momento en que se levanta el colgajo, puede ser en el mismo tiempo quirúrgico, de acuerdo a cómo va evolucionando la cirugía, y también depende de la zona en que se va a actuar, pero lo básico y fundamental es que uno debe evitar tensiones, infecciones, etc. Entonces, decíamos que los colgajos pueden tener dos tipos de irrigación, por arterias cutáneas directas o musculocutáneas que van a ser perforantes, las que van a constituir el plexo dermo-subdérmico. Los primeros serían los colgajos tipo random o al azar, y los segundos colgajos axiales que tienen su propia arteria. Ahora vamos a ver un esquema, más o menos para que puedan entenderse. Ejemplo. Esta arteria, la aorta, por ejemplo, por decir, da una arteria, una rama que atraviesa el plano óseo en la caja torácica y discurre por debajo del plano muscular. A partir de este plano muscular, da perforantes que se dirigen hacia la piel, y estos cerca en la subdermis forman un plexo, que es el plexo dermosubdérmico. Y estas perforantes son las que van a irrigar un colgajo que se pueda necesitar, que se pueda usar en estos casos. Pero cuando son lugares o con, digamos, áreas donde uno conoce el vaso que irriga esa zona, uno puede hacer colgajos de tipo axial, o tiene su propio su propia vascularidad, su propia irrigación. Ejemplo, acá, podría ser esta una arteria segmentaria, ejemplo, una mamaria interna, discurre debajo del tórax, debajo del plano óseo, entonces da una perforación o una perforante, y este perforante va a discurrir después de atravesar el plano muscular, a diferencia de esta, atraviesa el plano muscular y discurre a nivel de la fascia del músculo. Y es recién de esta arteria cutánea directa, en este caso se llama así, da las perforantes o las ramas que van a formar el plexo dermosubdérmico. Entonces, si yo, vemos en este esquema, si yo levanto el colgajo, incluyendo todo este tejido, y con el vaso, puedo tomar un colgajo largo, como ustedes ven, y no voy a afectar la irrigación de la piel. ¿Por qué? Porque no estoy cortando las perforantes. En cambio acá, si yo quiero levantar un segmento, un colgajo, solamente faciocutáneo o dermograso, o sea, piel y célula subcutáneo, que voy a ocasionar. Al levantar esto voy a tener que cortar esto necesariamente, estas perforantes. Entonces estoy debilitando la vascularidad de esta zona. Por eso es que decía, en estos tipos de colgajos, el largo no puede ser más del doble que el ancho. En este caso ya no se cumple esa norma. No es necesario. Hasta ahí entendido. Ya. Los colgajos pueden clasificarse según su composición: dermograsos, fasciocutáneos, musculocutáneos y osteomusculocutáneos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, dermograso solamente tiene piel y celular subcutáneo. Fasciocutáneos ya involucra la fascia. Musculocutáneos cuando ya estoy tomando también músculo. Y osteomusculocutáneos cuando también va a estar compuesto de tejido óseo. Según su irrigación, habíamos dicho que pueden clasificarse en los de tipo random, contiene una irrigación al azar, que está basada en sus perforantes solamente, y los axiales, que tienen su propia arteria. Acá hay un esquema más didáctico. Este sería un colgajo axial, un colgajo random o al azar,
Y ustedes ven que la arteria segmentaria discurre debajo del plano muscular, da las perforantes, y miren, cuando estoy levantando este colgajo dermograso, estoy cortando las perforantes. Entonces, mientras más perforantes, mientras más levante, más perforantes voy a cortar. Y esto se va a ir debilitando su irrigación en la zona distal. Por eso la regla de base no debe ser menor que la mitad del largo, o el largo no puede ser mayor que el doble de la base. En cambio, en un colgajo axial, no ocurre eso. ¿Por qué? Porque yo puedo levantar todo este colgajo, miren toda la longitud de este colgajo, y junto con su arteria, y no pasa nada. Esto no va a sufrir, no se van a cruzar. Para eso necesito conocer su irrigación. Pues conocer si por ahí hay alguna arteria que puede usarse como pedículo del colgajo. Entonces, ahora, este colgajo también se le denomina peninsular porque parece una península en términos geográficos, o sea, está unido en toda su integridad, en toda su continuidad al continente, o sea, al resto del cuerpo. En cambio, cuando yo quiero usarlo como un colgajo insular, como una isla, puedo cortar la base del colgajo, pero sin tocar el pedículo. Y de esa forma puedo llevar a otro lugar, siempre unido por su pedículo, ya no por la base, y de esta forma puedo usar como un colgajo de tipo insular o en isla. Ahora, yendo más allá, este colgajo también puede usarse como un colgajo libre. En ese caso, ya voy a cortar el pedículo. Y este pedículo cortado tiene que anastomosarse a una arteria y por lo menos a 2 venas. ¿Ya? ¿Para qué? Para que este colgajo pueda sobrevivir. A veces es más importante la anastomosis venosa que la arterial, porque a veces más mueren por congestión que por falta de irrigación. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Continuamos entonces. Un colgajo típico de tipo axial es el colgajo inguinal. ¿Ya? Entonces tiene su propia arteria, que es una rama de la ilíaca circunfleja superficial, que va a irrigar todo este colgajo que ustedes están viendo acá. Y de esta forma es una garantía de que este colgajo no se van a cruzar. Otro colgajo axial también es el delto pectoral, que se usaba mucho tiempo antes. Ahora ya se han descrito muchos tipos de colgajos con los estudios anatómicos últimos que se han hecho. Entonces, para repasar, según su base pueden ser peninsulares, incluye el pedículo vascular y su base, insulares cuando solamente le une el pedículo vascular, y libres cuando no hay nada que los una, y tiene que ser siempre, debe usarse la anastomosis microquirúrgica con microscopio quirúrgico para hacer la anastomosis de la vena y de las venas y la arteria. Según su tiempo de rotación, también, si yo veo que estoy haciendo un colgajo y veo que ya empieza a sufrir, y veo características de sufrimiento, entonces yo no sería prudente levantar y terminar de hacer la cirugía. Entonces ya podría dejarlo, y ya en este caso sería un colgajo retardado. Cuando los colgajos se llaman inmediatos, cuando en un mismo tiempo se hace toda la cirugía. Por ejemplo, puede ser de rotación, o puede ser de avance, o de interpolación. Y los retardados se pueden realizar en varias partes. Ahora vamos a ver cómo. Y hay otros, como los retardados también en voltereta, o sea que avanzan como si fueran dando volteretas en ese sentido. Y los tipos oruga, que avanzan también como un gusano, ¿no? Digamos, un colgajo así, se retrae y avanza.
avanza, se retrae y avanza. Entonces, de esa forma pueden llevarse a veces a algunas zonas un poco alejadas. Eso se usaba hace mucho tiempo, ahora muy poco se usa porque ya tenemos los colgajos libres, etc. Se estudia mejor la vascularidad de la piel. Entonces, ya se usa muy poco, salvo en algunas cosas, pero siempre es bueno tenerlo presente. ¿Cuándo usar colgajos? Cuando uno necesita cubrir áreas nobles que tienen poca vascularización, como los tendones, articulaciones, cartílagos, huesos, etc. No se puede poner un injerto porque se van a perder. Para reconstruir las áreas faciales como los párpados, la nariz, los labios, etc., es preferible utilizar colgajos. A veces también es necesario para preparar una zona que va a ser sometida a una cirugía posterior y necesita una buena cobertura que cuando se haga la cirugía no se necrose todo ese tejido. Entonces hay que poner un colgajo. Por ejemplo, una cirugía de hueso, ¿no? Que hay que corregir una pseudoartrosis o una osteomielitis o cualquier otro problema, entonces hay que dar buena cobertura previa, ¿no? También puede usarse colgajos para dar sensibilidad a alguna otra zona. Por ejemplo, en el pulpejo de los dedos se puede necesitar sensibilidad para alguna persona que haga su actividad normal. Entonces, se puede tomar del otro dedo un colgajo pediculado, incluyendo ya el nervio, y de esa forma se puede llevar sensibilidad a otra zona donde es necesario, ¿no? Y en algunas zonas también donde va a necesitarse más volumen y no va a ser suficiente con un injerto. Este es lo que les quería decir. Un colgajo retardado, o sea, diferido. ¿Me están escuchando, no? ¿Vanessa? Sí, doctor. Ya. Bueno, entonces, un colgajo retardado, diferido o demorado, también dicen algunos. ¿Ya? ¿En qué consiste? Si yo necesito, como les digo, un colgajo más grande, un colgajo tipo Orlando más largo, entonces tengo que ver algunas formas de hacerlo. En este caso, si ustedes notan, hay discrepancia entre el ancho y el largo. El largo casi es 3 veces más del ancho. Entonces, en este día 0 se hace incisiones paralelas y incluso se hace un despegamiento de la piel, un socavado de la piel y el celular subcutáneo. En el día 7 se puede ir disminuyendo y haciendo incisiones en esta parte. Y en el día 9 se termina de hacer estas incisiones. Ya tengo acá más o menos el colgajo, que después ya lo puedo levantar después de 14 días, según este esquema. Del día 14 en adelante se puede ya levantar. Ahora, ¿qué busco con este procedimiento? Busco que este tejido se aprenda primero, al inicio, aprenda a someterlo a estrés para que aprenda a alimentarse solamente por la parte superior, inferior y por la parte superior. Entonces, al día 7 ya le puedo hacer una incisión acá y acá para que solamente este tejido se nutra por esta parte y por la parte superior. En otras palabras, le estoy restringiendo circulación. Las incisiones o las cicatrices que se van a formar se comportan como unos tabiques. Entonces, de esta forma, yo en el día 9 puedo lograr que este tejido poco a poco se acostumbre a alimentarse o a vivir con una nutrición solamente por la base del colgajo. Ahora, ¿por qué no se hace todo en un solo momento? Porque lo más probable es que haya una necrosis, por lo menos de la tercera parte de este colgajo. Entonces, de esta forma, yo me aseguro que no va a haber necrosis
A lo más podría haber algún sufrimiento distal, pero de esta forma puedo asegurarme de que este colgajo con el que voy a cubrir un área noble va a estar bien, va a sobrevivir, no va a haber necrosis, no va a haber resistencia y se va a cumplir el objetivo. Ahora, ¿nosotros qué hacemos? En nuestro caso hacemos algo parecido, pero con mayores tiempos, dependiendo también de la zona donde uno está trabajando, ¿no? Por ejemplo, en este caso, una lesión en el talón. Como ustedes saben, es una zona de fricción con el calzado, de apoyo cuando uno duerme, etc. Entonces, a veces con frecuencia se presentan úlceras en esta parte, en los postrados crónicos y todo. Y también sabemos que la irrigación distal de la pierna es menor. Entonces, tengo que tomar todas las previsiones del caso para que este colgajo que voy a necesitar para cubrir esta zona vaya bien. Entonces, en el primer día, más o menos, se está diseñando más o menos cuánto o cómo debe ser el colgajo que uno va a cubrir, que uno va a necesitar para cubrir esto, ¿no? Las dimensiones del colgajo. Entonces se hace un molde, un patrón de tela o de papel, como ustedes quieran, y se mide más o menos cómo sería el colgajo que se va a necesitar para cubrir esta área. Y acá, una vez hecho el molde o el patrón, se pone el punto pivote en esta parte y se rota este molde y se diseña la zona donde va a estar o se va a hacer el colgajo, donde se va a hacer las incisiones. ¿Ya? Para poder cubrir esta zona, este defecto. Entonces, el primer día, nosotros una vez que hacemos el patrón, el diseño, la planificación del colgajo, puede hacerse en su cama del paciente o en sala de operaciones, ¿ya? Pero a veces nosotros lo hacemos en la cama del paciente para ahorrar tiempo, en el centro quirúrgico, porque tenemos que operar varias cirugías, o operábamos, mejor dicho. Entonces, se hace el diseño. Y en sala de operaciones ya hacemos las incisiones. En nuestro caso, nosotros lo que hacemos es hacer una incisión, digamos, en L. Nosotros haríamos así, una incisión en L, la primera parte, y lo dejamos unas 2 semanas, puede el paciente irse incluso a su casa y regresar. Y en un segundo tiempo, o ambulatoriamente también, podemos hacer esta incisión y despegar. Y lo dejamos así otras 2 semanas. Ya tenemos un mes. Y en la 4ª semana podemos ya levantar el colgajo, previa limpieza quirúrgica de esta zona, y se pone el colgajo donde queremos. Y la zona cruenta se va a injertar con piel parcial. Ahora ustedes dirán, pues, ¿por qué de frente no le pusieron piel parcial acá? Si puedo injertar acá y voy a poner un colgajo acá, no, es que uno pues, quiere complicar la vida. Sino que acá lo que necesito es piel, tejido de mejor calidad. Ahora, esta zona donante puede ser la zona medial en este caso o la zona lateral, pero preferimos la zona medial porque es una zona que está más protegida, es más difícil las lesiones en esta zona que en la zona externa. ¿Entendido esto de los colgajos diferidos? Vanessa, ¿todo bien? No me quedó tan claro, doctor. ¿Cuál? ¿Qué parte? Hacen la incisión, pero no completa, ¿Cómo no completa? sino Por que eso, ahí. por eso se llama retardado, porque se hace en varios Ajá. tiempos. Ajá. Ya.
¿Por qué tengo que hacerlo en varios tiempos? Yo lo puedo hacer en un solo tiempo, pero el riesgo por la zona, por la edad del paciente, si ha tenido traumas, todo eso va a hacer que la irrigación en esta zona esté disminuida. Entonces yo quiero asegurarme de que este colgajo no se necrose. Por eso lo hago por tiempos, por par, buscando que este colgajo, este pedazo de tejido, aprenda a vivir solamente por la irrigación que le va a llegar de esta parte superior. Eso es lo que yo busco. Si yo lo levanto en un solo tiempo, salvo pues que yo estoy segurísimo de que tiene buena circulación, que está todo rojito y rosado desde el inicio, pero ya sabemos que estas zonas son poco vascularizadas. El tercio inferior de la pierna tiene poca vascularización. Aparte, la edad, aparte de los traumas, entonces todo eso va a hacer de que esta zona sea más crítica. Entonces yo lo que tengo que buscar es asegurarme que haya buena irrigación. ¿Entendido? Sí, doctor. Ya. Sigamos entonces. Ahora, los colgajos de rotación, esto es lo que ustedes, cuando ayer vieron los úlceras de presión, miren, para cubrir una zona pequeña, como vemos acá, relativamente pequeña, necesito movilizar todo este tejido para poder cubrir esta parte. ¿Eso qué implica? Si el paciente no colabora, si el paciente aplasta este colgajo, ¿qué voy a tener? Una herida gigante. Entonces, por esa razón es que yo no puedo hacer una cirugía en un paciente que no colabora, que no entiende, que la familia no colabora, que no va a ayudar. ¿Por qué? Porque si yo quiero solucionar una herida así, le voy a hacer un colgajo grandote y al final lo chanca, lo aplasta, se necrosa y va a quedar una herida gigante. Entonces yo no puedo correr ese riesgo ni por el paciente ni por el cirujano. Pero ya después es tu dolor de cabeza. Otro tipo de colgajo, un colgajo de transposición. En este caso, como el que vimos en el talón, se hace en un solo tiempo, por la buena vascularidad que hay en esta zona. Se hace, para cubrir este defecto, se diseña un colgajo, se hace la transposición y va a quedar una zona oculenta que se va a hacer un injerto. En esta zona siempre va a haber el punto de máxima tensión. Y eso es lo que tenemos que cuidar, porque si hay mucha tensión, lo más probable es que haya una dehiscencia en esta parte e incluso sufrimiento de tejido y necrosis. Por eso a veces se hacen unas incisiones de descarga y que al final cuando hacen un corte en esta parte, se va a producir como si fuese un triangulito que lo llaman otros triángulos de burro. Hay otros colgajos también bilobulados, por ejemplo, yo quiero tomar digamos, quiero retirar una lesión en la nariz, en una zona un poco expuesta, entonces yo tengo que cubrir esto con un colgajo, pero este colgajo va a dejar un lecho, una área cruenta, que no va a cerrar con facilidad. Entonces yo tengo que hacer otro colgajo más pequeño, en grosor, más delgado diríamos, para poder cubrir esta zona de defecto que va a quedar una vez que este colgajo A haya rotado a esta zona donde estaba la lesión. Y en la zona donante del colgajo B se va a cerrar por afrotamiento. Al final va a quedar una incisión de esta forma. Que no es muy, digamos, tampoco muy estético porque estas incisiones así circulares tienden a retraerse y elevarse esta parte, pero bueno. Acá vemos otro colgajo bilobulado, como ven. Ya. Siempre hay que tomar el colgajo de esta manera, como los ejes de 90. Entonces se rota y queda más o menos así. Ya acá
algo más didáctico también, digamos una neoplasia o un vaso celular en la punta de la nariz, necesita cubrirse, entonces se hace el diseño de un colgajo bilobulado. Nótese que el diseño más o menos se hace en ángulo recto. El primer colgajo va a estar en la bisectriz y el otro en el otro lado del ángulo recto. De esa forma más o menos se puede calcular o diseñar el colgajo. Otro colgajo muy usado es el colgajo de Limber, muy versátil. La ventaja de este colgajo de Limber es de que uno puede movilizar tejidos sin hacer mayor cicatriz. Por ejemplo, si ustedes notan acá en esta lesión que es romboide, generalmente este colgajo se usa cuando las lesiones tienen una forma romboidal, que es mejor, más práctico, ¿no? Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4 lados, por tanto 4 cicatrices. Entonces se diseña un colgajo de Limber, ¿ya? Este colgajo de Limber se diseña haciendo del ángulo más amplio, que es de 120 grados, una bisectriz que se va a prolongar más o menos del largo de uno de los lados. Y de ahí se traza una paralela a uno de los lados del rombo y se diseña este colgajo, el cual, cuando una vez que se levanta y se rota, vamos a ver que este punto D' va a ir al ángulo B, como acá. El punto E' o el ángulo E' va a ir acá al ángulo A. Y este ángulo... Oh, Javier, dime un ratito. Sí, dime Javier. Sí. Sí. Ya. Sí, claro. Hay que poner ahí bien claro que tiene que ser trasladada. Sí, sí, sí. Ya. Hay que hablar con el jefe de servicio de UCI. Ya. Sí. No, pues tiene que aceptarlo. Ya, hay que ver. Ya, voy a ver cómo. Voy a hablar con Quesada. Quesada está. Ya, 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 está bien. Ya, ya, está bien. Ya, está bien. Hay un niño quemado en pediatría. Bueno, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ya. Entonces, le decía que este colgajo, la ventaja es de que no vamos a hacer más cicatrices. Tenemos 1, 2, 3 y 4 cicatrices, las mismas que teníamos. Por eso es muy importante y mejor dicho, muy difundido su uso. El colgajo de Dufour-Mantel también es un colgajo también que puede usarse. La desventaja es que es un poco minucioso, es similar al anterior, pero hay que tomar más medidas, etc. Ahora, también puede haber colgajos de avance de B a Y o de Y a B. ¿Cuándo se usa esto? Cuando uno necesita dar longitud, en el caso de B a Y, y en el caso de Y a B, cuando uno necesita dar un poco más de amplitud. Cuando uno hace una incisión en B, en una zona donde hay tensión, se abre prácticamente esto y se cierra de esta manera, con una Y.
y viceversa, ¿no? Cuando hay una falta de tejido en esta zona, uno hace la incisión y lleva este tejido hacia acá, entonces de esta forma uno puede dar más tejido o más, digamos, siempre más tejido en la zona lateral donde falta. También se pueden hacer colgajos indirectos a distancia, como en este caso, donde vemos una lesión en el dorso de la mano que va a necesitar cubrirse y se puede cubrir con colgajo libre, puede cubrirse con un colgajo radial también de esta parte, pero para eso se necesita tener algunos estudios adicionales, etcétera. Entonces a veces se tiene que recurrir a este colgajo que es más rápido, más simple. Se hace un colgajo, en este caso a distancia del tórax y en la zona abdominal, y se lleva la mano hacia esta zona. Entonces acá se está haciendo ya el diseño del colgajo, acá se ha levantado el colgajo y se está afrontando la zona donante. Acá hay tejido que puede movilizarse para hacer esto y nos quedamos con esta lengua de tejido. Esta lengua de tejido va a ir encima del dorso de la mano. En esta posición el paciente tiene que estar por lo menos unos 20 a 21 días y ustedes notarán que siempre va a tener un poco de rigidez en la articulación del hombro, del codo y de la muñeca y a veces hasta de los dedos también. Esa es la desventaja. Pero que podemos cubrir esta zona donde puede haber exposición de tendones y huesos también es importante, ¿no? Las setaplastías también son colgajos que son de interposición. La cetoplastía más, digamos, la que más longitud puede dar son las setas de 30, pero también no pueden ser muy largas porque ya son colgados de tipo random y puede haber necrosis distal. Entonces, pero generalmente cuando se diseñan estas setas con el eje de la seta en la zona de retracción, y ángulos de 60 en cada lado, se hace una Z, que cuando uno termina de hacer las incisiones se abre solamente y se colocan, hasta solos colocan. Entonces, estos colgajos se acomodan casi solos y se hace la sutura, pues siempre haciendo cirugía también, ¿no? Colando algo. De esta manera se puede lograr más longitud. Acá un diseño práctico, una cicatriz retráctil que necesita longitud, entonces se le da longitud en este sentido, que va a ser la suma, miren, la longitud que se va a lograr es la suma de este lado más de este lado. Y encima se va a romper la retracción porque ya la Z va a quedar al revés, o sea, ya no va a haber tensión en ese sentido. Si va a haber tensión en este punto y en otro punto, pero acá tenemos tejido de buena calidad. Bueno, eso es lo que podríamos decir en cuanto a colgajos así en forma somera. No sé si tienen alguna pregunta. Vanessa, ¿alguna pregunta? Hola. ¿Están ahí? No, no me escuchan. Sí, doctor. No hay ninguna pregunta de mi parte. Sí, doctor, sí, lo escuchamos. Ya, tienen que estar atentos, por favor. ¿Ya? Entonces, pasamos a la otra parte. Doctor, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. ¿Me escucha? Sí, sí. Ya, entonces vamos a la revista, de revistas de las quemaduras eléctricas, ¿no? Hola. Vanessa. Vanessa, ¿me escuchas?
Vanessa, ¿me escuchas? Bueno, parece que Vanessa no está escuchando. ¿Alguien puede, a ver, Sí, sí, doctor, sino que he estado teniendo problemas con mi audio, que aprendía y creo que no me escuchaba. ya. Pasemos a la revista de revistas, pues, ¿ya? La revista de las quemaduras eléctricas, ¿está bien? Hola, Sí, doctor, no ¿han hemos preparado hecho, la revista de quemaduras eléctricas? no lo hemos preparado, doctor. Bueno, entonces, ¿ahora qué hacemos? La Doctor, faltaban materia, las ¿cómo? clases. De quemaduras entonces, ¿no? Ya, entonces, Ajá, ya, en 30, en 10, 15 minutos empezamos la otra, ¿ya? ya, doctor. Entonces, eso de 15 minutos. Gracias.